Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado. Vamos a compartir la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Capítulo 28, el Evangelio de Mateo, versículo 19. Les estoy dando tiempo para que encuentren en sus Biblias. La palabra de Dios en Mateo 28, capítulo 28, reitero, versículo 19, dice: por tanto, vayan, esta es una versión nueva, y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo aparecen dos informaciones importantes. El primero es la obligación que tenemos de ir a predicar el Evangelio sin excepción, a todas partes del mundo. En segundo lugar, aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que constituye la Trinidad. Son tres personas y un solo Dios verdadero, con el mismo carácter, la misma naturaleza y el mismo propósito. Hermanos, aquí nace el primer grupo pequeño. Los grupos pequeños en realidad están desde la formación del mundo. Tenemos a Abraham, a Noé, a una cosa muy importante que es Moisés y Jetro, en donde se habla de la iglesia del desierto. Pero ahora hemos empezado en el Nuevo Testamento. Este versículo es muy importante. Ahora vamos a pasar a otro grupo que se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. ¿Se escucha? Dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la mañana a orar. ¿A qué se fue? A orar. ¿A quién oraba? A Dios. Y dice que pasó toda la noche orando a Dios. Al llegar a la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Fíjense la importancia de la oración. El Padre que está en los cielos dirige todo. Jesús, como ejemplo nuestro, se arrodilló, se fue a la montaña, se fue muy temprano a orar. Jesús
siempre oraba. Siempre oraba Jesús. Jesús escogió 12 hombres y formó el segundo grupo pequeño. Jesús concentró sus energías, todo su esfuerzo mental, físico, espiritual, en 12 hombres. Por amor a las multitudes y al pecado que existía, ¿qué hizo? Entregó su vida. ¿Qué escucharon? Entregó su vida y lo demostró. Él fue crucificado en presencia de los discípulos y quedó como ejemplo para ellos, como ejemplo para los discípulos. Y los discípulos también hicieron igual, porque les dejó el ejemplo Jesús, nuestro Señor. Y nosotros estamos incluidos como discípulos también. Nosotros llegará el tiempo que también algunos entregaremos nuestra vida según nuestra fe y nuestra fuerza que nos dará Dios. Los grupos pequeños, ya lo mencionó el hermano anciano, Rafael, y dice, necesitan aprender cómo adorar juntos. Hay un grupo pequeño y tienen que aprender cómo adorar juntos. Cómo estudiar la palabra de Dios juntos. Cómo establecer y preservar la comunión entre sus miembros. Cómo planear y cumplir su misión. En fin, cómo funcionar efectivamente en calidad de iglesias pequeñas, dentro de una iglesia grande. Lo ideal, hermanos, que aquí tendría que haber una cantidad de grupos pequeños, pero es lo ideal. Algún día tendremos grupos pequeños, más de los que existen ahora. Ahora vamos a pasar a una tercera sección que se refiere a la persecución. Pero muchos tendremos miedo a la persecución. No, no hay que tener miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Dios nos va a proveer de todo. ¿Qué significa? Que no nos va a faltar nada. Pero depende de la fe que tengamos. Depende de que las veces que tenemos contacto con Dios mediante la oración. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios? ¿Cómo es nuestra vida? Es ejemplo para otros, porque el resto nos mira. Somos cristianos, somos adventistas, hermanos. Aquí, por cuestión de tiempo, voy a leer lo que he resumido acá. Y dice, en el Nuevo Testamento encontramos que en su trabajo el apóstol Pablo dependía de los grupos familiares. ¿De qué dependía? De los grupos familiares, o sea, en las casas. En Corinto se reunían los creyentes en la casa de Tito Justo, donde muchos creían y eran bautizados como resultado de esta evangelización de los grupos pequeños. Eso está
en el libro de Hechos. Hechos 18, capítulo 18, del 4 al 8. Por motivo de tiempo, yo no leo ahora la Biblia. Entonces, continuando, dice, también se reunían en Tesalónica. Pablo enseñaba en la casa de Jasón. Y eso está en el libro de Hechos 17, capítulo 17, del 5 al 7. También tenemos en la casa de Priscila y Aquila, se estableció una pequeña iglesia. Eso está expresado en la Santa Biblia en 1 Corintios 16, 19. En otros hogares de iglesia se registra también que se reunían en la casa de Ninfa. En la casa de Ninfa. Colosenses 4, 15. Se expresa en Colosenses 4, 15. Perdonen que me vaya un poco rápido porque el tiempo es corto. Y también está expresado, tenemos en la casa de Filemón, y se encuentra en el libro de Filemón 1 y 2. Hermanos, es hermoso, maravilloso, de mucho amor cuando se reúnen los grupos pequeños, porque todos en una pequeña reunión de 3, de 5, de 10, podemos comunicarnos nuestros problemas y compartir nuestras alegrías, nuestro gozo y nuestras necesidades. Hermanos, los grupos pequeños, la iglesia nació en grupos pequeños, en casas. Tenemos el caso de Miller, tenemos la hermana Huay y también tenemos a Abates, pero es la iglesia nuestra. Se unió en grupos y fue estudiando la Biblia. Vino el gran chasco, pero después se organizó la iglesia adventista. Y ahora pasamos de lo que era pequeñas casas a unos hermosos edificios. Iglesias como esta de Olivos, con comodidad, asientos buenos, aire acondicionado. Tenemos todos esta tecnología de la comunicación, hermanos, pero llegará el día que ¿cómo será? Todos esos templos no van a existir, toda esta iglesia no va a existir. Entonces nos iremos otra vez a los hogares iglesias y a las montañas. Pero agregando aquí un poco más, ¿cómo están formados los ejércitos del mundo? Nació de acá, de los grupos pequeños, de la idea que dio por medio del Espíritu Santo Jetro a Moisés. Moisés llevó una iglesia, pastoreó una cantidad enorme, se calcula entre 3 a 4 millones de seres humanos que trajo. Se llama la iglesia del desierto. Ahí se armaron los grupos de 100 o de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ese ejemplo quedó grabado
para que los contadores, los administradores, los ingenieros y otras profesiones tengan una idea de la organización. Nacieron los organigramas, tanto verticales como horizontales, pero también está organizada la Iglesia Católica, así. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa con las empresas globalizadas? Las empresas que hace muy poco tenían otro nombre, ahora son globalizadas. Tenemos en China uno de los más grandes bancos del mundo que se llama el HSBC de la China. Y en Estados Unidos tenemos el Citibank, organizados de esta forma. Pero, ¿van a existir eso siempre? No, ustedes lo conocen, que no va a ser así. Hermanos, hay un libro aquí que se llama El servicio cristiano. El servicio cristiano está confeccionado por inspiración y Elena de White lo transmite y dice servicio cristiano, página 92. Escuchen lo que dice. Si hay muchos miembros en la iglesia, ¿cómo dice? Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. ¿Eso estamos haciendo nosotros? Depende de la conciencia de cada uno. Todos tenemos la obligación, como leí al principio en Mateo, de llevar el Evangelio. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, ¿qué se debe hacer? Organícense en grupos, obreros del Señor. Ser obrero del Señor es un privilegio, así como estar yo aquí, dijo nuestro anciano, que es un privilegio que esté aquí hoy, porque Dios lo determinó así. Obreros del Señor es trabajar sin pensar en cuánto voy a ganar físicamente, porque el Señor te provee todo, te da alimento, ropa, todo te da. Hermanos, ahora les voy a contar, permítanme que hable sobre un testimonio que es verídico, es real, un testimonio muy, muy importante que debemos tenerlo siempre presente. El título del testimonio es El pan del cielo. ¿Escucharon el título? El pan del cielo. Y se trata de un testimonio en la ciudad de Moldavia, perteneciente a la ex república o ex Unión Soviética. Se trata de una época antes de que caiga el muro de Berlín. Y se trata de Sergio Petrovich.
el hermano Petrovich era pastor adventista en esta ciudad, bajo el régimen comunista. Las iglesias en el día, así como esta, hermosas en Rusia, entraban todo el mundo. No había prohibición. Hasta entraban los miembros de la KGB, que son la policía secreta. Y estaban sentados ahí, nadie sabía si venía de otra empresa, son visitas, nadie. Pero la KGB estaba enterada de todo. Eso, las iglesias estaban abiertas en el día. La noche estaba prohibido llevar a cabo reuniones. Pero sin embargo, nuestra iglesia necesitaba una junta de iglesia y tenían que reunirse los pastores de este lugar para nombrar el presidente de la asociación. Entonces, en la noche era ilegal. ¿Cómo hacemos? Se filtra la información y la KGB quería llegar a un momento cuando se encuentre toda esa reunión secreta ahí en plena reunión y llevarlos presos a todos. Pero no fue así. Se reunieron a fin de llevar a cabo esta junta para nombrar el presidente de la asociación en un lugar apartado y de noche. Llegaban y se veían solamente por la sombra, eran 4 porque estaban reunidos en la oscuridad. ¿Entiende? Esa noche fue nombrado el pastor que iba a ser el presidente de la asociación. La reunión fue alrededor de las 9 de la noche. Sergio regresó a su casa y por la mañana escuchó los golpes de la puerta que rompían la puerta. Salió Sergio y le dijeron, vamos. Ok. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo teniendo ahí a mi esposa? Vamos. La esposa llorando detrás de él. Le dijo a la esposa, tenés que agarrarte de Dios, tenés fe, que todo va a salir bien. Guardó silencio un minuto y le dijo, querida, si no nos vemos en la tierra, te voy a buscar en el cielo. ¿Se dan cuenta de la seguridad que tenía este pastor? Estaba probado en la fe, era fuerte y valiente. Lo llevaron preso a la central de investigaciones y ahí le preguntaban, ¿en dónde fue la reunión? ¿Qué trataron? Se nombró el presidente de la asociación. Perdón. ¿Cómo es el nombre? En vista que no contestaba, no decía nada. Le comenzaron a castigar. Todo lo que se imaginan ustedes el castigo que puede recibir. Entonces, después que se cansaron de castigarlo, él mediante lo castigaban, oraba a Dios. No sentía el castigo. ¿Se dan cuenta? No sentía el castigo. Bueno,
al fin le dijeron, te vamos a llevar a la cárcel en donde van los criminales más temibles, al lugar de ahora les digo un minuto. Briceni. Bueno, llegó en el trayecto que iba este pastor, recuerden, escuchen bien. En el tren en donde iba, no desperdició, no perdió el tiempo. Comenzó a hablar de Jesús. O sea, que nosotros, en la peor circunstancia, tenemos que hablar de Dios. ¿Me escuchan? Y cuando vieron la policía de que seguía, ya toda la gente lo miraba a él, se fue un policía y lo llevó al fondo. Y lo dejó con un policía que lo cuide. ¿Y qué pasó? Estaba el predicador Sergio y el policía. Y el policía le dice, predicador, sí, cuando yo era chico, mis padres me llevaban a la iglesia los días domingos. Miren qué maravilla, ¿no? Cómo interviene el Espíritu Santo. Entonces, Sergio aprovechó para orar y ganó un alma. ¿Ganó qué? Un alma, un obrero para Dios. ¿Se dan cuenta? Al llegar a Briceni, lo esperaba el director de la cárcel más temible de este lugar. Le entregaron el legajo, quién era este temible, y dice, vos sos el predicador. Yo te voy a quitar esa idea de que existe Dios. ¿Escucharon? Yo te voy a quitar esa idea de la existencia de Dios. Él respondió con la cabeza inclinada, dice, Señor, yo sé que existe Dios. Y Él me va a proveer de todo, me va a cuidar. Él está aquí conmigo. Le dice, yo tenía intención de darte pan y agua, pero ahora con lo que me contestás, solo te voy a dar agua. Y lo llevaron a la celda. Imagínense, una cárcel de mayor seguridad, cómo eran las paredes, los alambres tejidos, todo para que no se escapen los presos. Pasó una noche y en la mañana escucha Sergei que en una pequeña ventana que estaba cerrada con barrotes y alambre, que algo le hacía ruido como si le estuvieran raspando los hierros. Él, la inquietud de él, dice, voy a ver qué pasa. Sube, hace el esfuerzo y va buscando qué hay en la ventana. Y encontró algo suave. Y encontró una porción de pan, una rebanada de pan grande, o el pan ruso que es exquisito porque tiene una composición muy buena. Bajó y se puso en el gran dilema, porque ya había pasado 4 días sin comer nada. Bueno, me llega el pan del cielo. Ahí aparece el nombre del título. ¿Qué hago? ¿Lo como el pan? No lo como. ¿Qué hago? Dice, no lo como el pan. Voy a guardarlo
debajo del colchón para que sea prueba cuando viene el director de la cárcel y yo le muestro. Así transcurrieron 4 días y le llegó pan y llegó a rebanar. Por algunos días venía el pan en la mañana y en la tarde y él lo fue guardando y tenía 6 porciones de pan debajo del colchón. Hasta que un día escucha que se acercaba, escucha que se acercaba el director de la cárcel. Ah, dice el director de la cárcel. La puerta, llegó a la celda y la puerta en el medio de la puerta, en la parte más o menos para poder mirar, había una ventanita y le dice: predicador, ¿tu Dios te ha proveído el pan? Escuchó bien, Sergio, adentro. Y le dice: sí, Señor, tengo el pan. El director de la cárcel se puso nervioso y dijo: abran la puerta. Abrió la puerta y le mostró los 6 porciones de pan. Entonces el director le dijo: ¿quién te ha traído este pan? ¿De dónde salió este pan? ¿Qué policía te trajo? En ese momento, ¿saben lo que nuestro Señor que está arriba lo tenía todo planificado, todo organizado? Salió un gato negro y se doblaba así en la ventana y le dejaba la 7ª rodaja o porción de pan grande. Y fíjense, el número 7, a ustedes les suena que es el número 7, la 7ª porción. El director no lo podía creer, pero este gato es el gato de mi hija. O sea que el pan viene de mi casa. El pan está preparado por mi señora. Este es un milagro. ¿Cómo? Esto es un milagro. Ese momento se transformó el director y pasó a formar las filas de la Iglesia Adventista. ¿Qué les pareció? Nosotros, como Iglesia de Olivos, estamos preparados para pasar así en el momento de la persecución. Va a llegar, eso no lo sabemos, pero tenemos que tener seguridad. No debemos tener temor, ni miedo, ni palabras semejantes, porque Dios nos va a proveer todo. Él nos va a dar todo. No tendremos frío, no tendremos calor, no tendremos sed, tendremos alimento y ropa. Por eso, cada vez debemos orar más, inclinar las rodillas, en la mañana y en la tarde y al mediodía. Orar para estar en comunión con Dios. ¿Escucharon? Y debemos formar los grupos pequeños, porque así inició esta iglesia y así terminará nuestra vida religiosa. Para terminar, les invito al Evangelio de Mateo, en donde empezamos.
al Evangelio de Mateo, Mateo 28, y vamos a leer la última parte del versículo, o sea que estamos Mateo 28, versículo 20. Y la última parte dice, y les aseguro, ¿qué más dice, hermano Carlos? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué preocuparnos? Hay que agarrarnos de Dios, orar y tenemos la palabra, su palabra, para ser más fuertes cada vez. Gracias, hermanos.